Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Y como estamos en verano, pues toca los programas un tanto especiales. Yo hoy no estoy solo, hoy no tengo a Fernando al otro lado del cable de internet, o del éter, o como se diga, sino hoy tengo a alguien presente, aquí detrás mío, ahora lo presento, porque es un ejemplar auténtico de millennial, ¿verdad? Correcto. Y el otro día descubrí que yo soy un boomer. ¿Y cómo lo descubrí? Tiene mucho que ver con lo que vamos a ver ahora. Porque un chavalín, una chavalina, no sé por qué, me dijo, muy bien, boomer. Y en un comentario, en no sé qué red social. Y entonces dije, ¿qué es un boomer? Y descubrí, pues, que es una forma, digamos, que elegante de llamarte viejales. Porque los boomers son los nacidos entre los 60 y el año 75. Son los hijos del baby boom. O sea, gente que ya ronda los 50. ¿Y por qué he traído a este ejemplar de millennial? Que conste que el millennial no es la última generación, ahora ya ha salido otra generación, ya nos lo contará él. ¿Por qué? Porque esta gente, los millennials, son los que han vivido, han nacido con los videojuegos y las redes sociales. Y entonces lo de las redes sociales, los de mi generación, aún nos aclaramos un poquito, solo un poquito, pero con los juegos online, por ejemplo, a veces ni las olemos. Y entonces creo que sería bueno para mi público, que intuyo que va mayoritariamente entre los 35 y los 50 años, pues tener dos ideas sobre este tema. Y le he propuesto hacer un programa juegos online y redes sociales para boomers. A ver si nos enteramos. Más bien juegos online. Porque es un mundo apasionante del cual algunos ni nos enteramos. Y algunos tienen hijos, ¿verdad? Y tu niño te cuenta, tu niño de 7 años, cómprame el San Andreas, que es muy chulo y tal, porque todos los niños de mi clase lo tienen. Bueno, pues ahora nos explicará de qué van estos juegos y a ver si conviene comprarlo o no. Entonces os digo ya que Dani sabe un poquito de esto, de videojuegos, porque es un millennial típico, y también de niños, porque es profesor de primaria. Así que ya le paso la palabra a él y allá vamos. Sí, buenas tardes a todos, buenas tardes Ricardo. La verdad es que lo de San Andreas en realidad es uno de los juegos de una misma saga, que es el GTA San Andreas. Existió ya hace un tiempo. Entonces, bueno, básicamente el tema de los videojuegos es muy popular hoy en día. O sea, no hay chaval, por así decirlo, no hay niño o niña, mayoritariamente más niños, o sea, hay más niños que niñas, pero bueno, pero en general todos, casi todos, juegan todos a videojuegos. No se sabe si todo el tiempo libre o parte de él, pero juegan todos, un rato, de vez en cuando, pero juegan, ¿no? Y es muy importante informarse sobre este tema, pienso yo, porque debido a la popularidad hay una serie de errores que se están cometiendo. Uno de ellos es, por ejemplo, el caso de un niño en el cole en el que trabajo, que en clase me dijo, yo juego al GTA, el GTA V, el último juego de esta saga. No sé si hay uno en camino o no de hacerse, pero bueno, el tema es que jugaba este juego. Y claro, es un juego para más de 18 años, en el que puedes robar, matar, irte a un prostíbulo. Entonces, claro, es un tema del que yo creo que es importante informarse bien, investigar, para de esta forma ayudar a las familias, ¿no? A poder gestionar todo este asunto. Porque esto no es bueno para la educación y no es bueno para los chavales. Bueno, pues acabo de enterarme de que el San Andreas se ha extinguido, pero bueno, sigue su sucesor, ya se ve que estaba desfasado. Pero ya que hablamos de desfase y tal, yo recuerdo que en mi infancia los juegos que habían eran de marcianitos y en algún momento, pero eran minoritarios y en algún momento me desconecté porque cuando ya empezaron a salir los nuevos juegos, pues empecé a trabajar y ya, en fin, no me estaba yo como para jugar a tonterías. Entonces, para los cuasi analfabetos en este mundo, ¿podrías explicarnos un poquito la historia moderna de esto de los videojuegos o juegos online? O primero vienen los videojuegos y luego los juegos online, ¿o cómo va esto? Explícanoslo. Pues la verdad es que Ricardo, es que el tema de los videojuegos, la verdad es que empezaron ya hace bastantes años. Empezaron en más o menos allá por el año 1977, aproximadamente. Quizá algunos empezaron antes, pero que yo recuerde. Por ahí, finales de los 70. Y bueno, el tema es que primero empezaron las recreativas. O sea, una serie de hombres revolucionarios empezaron a
pues sobre todo lo que viene siendo Japón, ¿no? Allí fueron muy revolucionarios en este aspecto. Empezaron a crear una serie de juegos que eran simplemente pues se hacían a partir de una serie de conexiones de cables que estaban instalados en las recreativas, y eso provocaba pues las imágenes que todos conocemos de los marcianitos y otros juegos similares que entonces pues eran bastante conocidos, ¿no? Y más tarde llegaron, ya bastante más tarde, allá por los años... bueno, bastante más tarde no tanto, pero allá por los años 80 empezaron a aparecer las primeras consolas caseras. Los que recuerdan la empresa de Nintendo, por ejemplo, pues tenía la Nintendo Entertainment System, la conocida NES. Y más tarde, en el 1985, un poco más tarde de 1985, apareció la Super Nintendo, la Super Nintendo Entertainment System, la SNES. Entonces, también Sega tuvo sus consolas caseras, ¿no? Entonces, las consolas caseras fueron aquellas que, claro, la gente pues no hacía falta que fueran recreativas. Entonces, compraban la consola, compraban una serie de cartuchos, que eran los videojuegos en sí, los colocaban, encendían la consola, colocaban los cartuchos y ya podían jugar, ¿no? Entonces, la popularidad del videojuego empezó en las recreativas, siguió en las consolas caseras, que eso lo que hizo fue pues aumentar su popularidad, por supuesto, su fama. Y bueno, pues poco a poco han ido pues haciendo consolas nuevas, y cuando se inventó el internet pues se hizo el modo que conocemos todos, el modo multijugador, el modo online. Y hoy en día pues no hay videojuego, o hay pocos videojuegos que no tengan online. O sea, la gran mayoría tiene online ahora, ¿no? Y bueno, y un montón de medios de comunicación pues facilitan la difusión de estas partidas de videojuegos, ¿no? Con lo cual tenemos muchos niños que no solo juegan a videojuegos, sino que además ven cómo otros juegan, sea por YouTube, sea por Twitch, bueno, por diferentes medios de audiovisuales, ¿no? Bueno, veo que has hecho un resumen muy resumido de la historia del videojuego. No se trata de hacerlo aquí, porque yo sé que hay vídeos, incluso documentales, de que hablan de niños rata, de estos que están en su habitación y no están contentos con los juegos de los salones recreativos y hacen sus propios juegos y tal. Un poco la época heroica, ¿no?, de todo esto. Y en algún momento alguien decide hacer una especie de narración con, bueno, un japonés o algo así. Tú, si digo alguna tontería, me lo dices, que una vez vi un documental de esto, pero no quería ir por ahí porque si no es la razón de ser de este de este programa, sino más bien que, por favor, me aclares la duda que yo tengo cuando entras en una... Porque lo he hecho antes de hacer este programa, me he puesto en Google esto que hay de aplicaciones en el Apple. No me acuerdo cómo se llama. En esto de las aplicaciones del móvil, lo tengo Android y ya no sé ni cómo se llama, y me he puesto en la sección de juegos. Y me han salido juegos de arcade, juegos de estrategia, tiempo real. A ver si me puedes explicar todo esto, porque ya te digo, yo me quedé en lo de los marcianitos, que tú matabas, te ponías con la maquinita a matar naves espaciales, o me quedé con el Comecocos, o como mucho con el Tetris. ¿En qué se diferencian estos tipos de juego y cómo funcionan? Bueno, pues... hay diferentes tipos de videojuegos, por supuesto, ¿no? Si llevan tantos años, han conseguido mucha variedad en cuanto a géneros, ¿no? A ver, el género arcade. El género arcade, pues, lo que viene es el ejemplo de los marcianitos, ¿no? Por ejemplo, se trata de un videojuego en el que no hay un fin. Uno va haciendo, va consiguiendo, pues eso, objetivos, ¿no? Primera oleada de marcianos. Eliminar la primera oleada de marcianos. La segunda. Entonces, el arcade lo que tiene es un juego que es adictivo porque uno va jugando. Va jugando, va jugando. Tiene unas vidas limitadas, por supuesto, ¿no? Y algunos tendrán lo que se llaman los continúas, ¿no? Que es cuando se acaban las vidas, tienes la opción de que no sea un game over total, ¿no? Que puedas tener la oportunidad de continuar con unas vidas predeterminadas. Sean, por ejemplo, 3, ¿no? Solo 3 vidas, ¿no? Con la opción de ganar más, por supuesto, ¿no? Entonces el arcade es ir jugando. Entonces no tiene límite, ¿no? Otros géneros de videojuegos, ¿no? Plataformas. Plataformas es... el ejemplo más claro es Mario. Mario y también Sonic, ¿no?
Plataformas básicamente es eso, es un juego en el que el personaje pues tiene que completar una serie de niveles en los que pues va pasando por diferentes lugares. Y generalmente se llama plataformas debido a que pues el personaje tiene que ir saltando de un lado a otro, de plataforma en plataforma, ¿no? Consiguiendo objetos. En este tipo de videojuegos sí que encontramos quizá una trama un poco más compleja que un arcade. Un arcade pueden dar una premisa diciendo los marcianos atacan el mundo y ya está. Entonces, tú eres el encargado de salvarnos. Pero en cambio, en Mario Bros, por ejemplo, Super Mario Bros, encontramos un fontanero que debe salvar a una princesa de un dragón llamado Bowser. De un dragón que tiene más parecido a una tortuga también, ¿no? Con caparazón de pinchos. Pero es eso, ¿no? Es un tipo de género también que se ha popularizado mucho, ¿no? Después encontramos el género de... Tú me comentabas de estrategia, ¿no? Pues, como dice el nombre, pues es un juego en el que uno debe pensar, pues, cómo hacer, cómo conseguir el objetivo del videojuego, ¿no? El objetivo que propone el juego, ¿no? De estrategia podemos encontrar muchos, tanto de conquista de países como de conquistar planetas. Generalmente las estrategias suelen ser de conquistar, aunque también hay videojuegos en los que se trata también de estrategia también, pero con rompecabezas. O sea, no solo, o sea, los videojuegos no se pueden etiquetar solo con un solo tipo un solo género. O sea, pueden ser de varios tipos al mismo tiempo. Por ejemplo, tenemos un videojuego que es de terror, que es Resident Evil, que es de zombies. Entonces, en este tipo de juegos son los llamados shooters, que es de disparos, pero que además son rompecabezas. Es decir, que son de disparos, que tienen una trama y que durante el desarrollo de la trama hay diferentes momentos en los que tendremos que solucionar una serie de acertijos, o como yo decía, rompecabezas, ¿no? Están los de tiempo real. Tiempo real quiere decir que bueno, pueden ser de... O sea, no solo si es de tiempo real, tiene que ser de otra cosa. De estrategia en tiempo real o de rol de acción. No se llama rol de tiempo real, pero rol de acción. Entonces, tiempo real quiere decir que todo sucede no sucede por turnos. Sucede tal cual se dice. Tal cual se le dice al videojuego que se haga. Véase, por ejemplo, estrategia en tiempo real. Yo llevo este soldado allí. Y lo llevo allí. Me ataca el contrincante. Y me ataca. Y me hace daño. No, el ordenador no se pone por ejemplo, la representación que estaba diciendo ahora hace un momento, ¿no? Mi personaje se enfrenta a un enemigo, ¿no? Tiempo real quiere decir que no es por turnos. Que a veces eso se ha hecho en los juegos de rol, ¿no? Sino que mi personaje le pega un espadazo y automáticamente la computadora, el ordenador o la consola que sea, ya el propio videojuego ya hace un cálculo del daño que le voy a hacer teniendo en cuenta mis estadísticas de ataque, estadísticas de defensa. O sea, el tiempo real quiere decir que todo sucede eso, en el tiempo real, ¿no? En cambio están los de estrategia por turnos, que es decir, yo tengo un turno ahora en el que puedo decir lo que hago, lo que va a ocurrir después. Entonces, cuando yo ya he dicho todo lo que va a ocurrir, ocurre luego. Hemos hablado de plataformas, de arcade, de estrategia. Bueno, están los juegos de carreras, que sobre todo están muy de moda los simuladores de coches. Véase, por ejemplo, Gran Turismo. Véase Fórmula 1. Y bueno, y también de deportes, ¿no? Pues véase NBA 2K20, que es de la NBA, de baloncesto. El FIFA, que ahora van por el FIFA 21. Y ya llevan muchísimo tiempo. O sea, la empresa EA Sports, Electronic Arts, llevan muchos años dedicándose al tema de los videojuegos de deportes. Y la verdad es que le está yendo muy bien. Están consiguiendo muchos beneficios y mucha popularidad. De hecho, hay torneos de FIFA, o sea, hoy en día. Y esta es una parte importante que también veremos hoy, que es el tema de los videojuegos. O sea, cómo los videojuegos han tenido tanta fama que se han llegado a hacer torneos. Es decir, deportes electrónicos. Cosa que causa mucha polémica, porque mucha gente dice, no son deportes electrónicos, otros sí, otros porque requieren un esfuerzo y hay un desgaste detrás, otros porque realmente no. Entonces, bueno, hay varias razones. Pero bueno, o sea, yo más o menos destacaría todos estos géneros. Hay más, se pueden decir muchos más, pero
Pero los básicos, los principales, por así decirlo, son estos. Bueno, Dani, entonces, yo he entendido que la evolución de los juegos cada vez se han hecho más sofisticados, se debe haber entrado algo así como una especie de inteligencia artificial, los niños y los no tan niños, porque tú tampoco eres tan niño, interactuáis con los juegos. Entonces, además, con todo esto de la irrupción de Internet, pues puedes jugar online con varios jugadores a los cuales no conoces. Y se puede hacer como una especie de sociología, de mundo social aparte de la realidad, por decirlo de una manera, ¿no? No sé si en Japón se da algún fenómeno de tipos de estos que se apartan absolutamente en la sociedad de adolescentes que viven aislados y es un caso especial, no sé qué nombre rarísimo tienen en Japón, no sé si aquí en España también se da o en Europa. Entonces hay mucha gente que tiende a demonizar los juegos y claro, si descubres a tu niño de 7 años en un juego donde se mete en un prostíbulo y va a robar cocaína además y cosas de estas, pues lógico que te escandalices, pero quizás es como todo, ¿no? Antes me acuerdo que lo mala que es la tele y había algunos que decían, yo la tele, tiré la tele por la ventana, en mi casa no entra la tele, y quizás eso no sea la solución, ¿no? Seguramente hay vertientes positivas de los juegos. Yo quisiera que ahora nos hagas un balance de lo positivo, de lo negativo y de cómo conseguir que esto sea positivo y sea, pues eso, no una pérdida de tiempo, sino algo que nos ayude a mejorar. A veces mejorar no significa que sea un juego educativo. Yo me acuerdo que una vez un chavalín me dijo, mira, le está comentando, mira, ha salido un nuevo juego, un nuevo videojuego, dice, ¿y qué es? ¿Educativo o divertido? Quizás... Pero bueno, yo siempre he pensado que, bueno, cuando tú juegas al futbolín no es una cosa especialmente educativa. En mis tiempos había la gente que se escaqueaba de clase para irse al futbolín. Eso no era muy educativo, pero el futbolín en sí mismo no es malo. Hay cosas que son malas en sí mismas, no sé. Que nos hicieses una especie de balance de lo bueno, lo malo y donde hay que tener cuidado, donde lo bueno se puede convertir en malo o adictivo, etcétera, etcétera. Y creo que con esto por ahora habrá bastante, pero creo que es un tema para que te extiendas. Pues sí, Ricardo, la verdad es que, como todo, como todo en la vida, hay cosas que no son malas en sí mismas. Depende del uso que le demos. O sea, por ejemplo, el videojuego de Minecraft, ¿no? El videojuego de Minecraft es un videojuego que ha tenido mucho éxito debido a pues la gran capacidad que tiene uno de crear cosas en Minecraft. Y uno puede poner imaginación, puede ser creativo, puede hacer incluso una montaña rusa, puede hacer pozos, puede hacer casas. Es más, solo basta con ponerse uno en YouTube y ya puede ver vídeos pues de estos, de streamers famosos como Auronplay y algunos de sus amigos pues haciendo pues un servidor en el que están ellos solos y pues uno se ha hecho una casa y es un... Y dice ser pues un psicólogo, ¿no? Un psicólogo que soluciona problemas a los demás en el mismo servidor. Otro que tiene una super fortaleza, ¿no? El otro que se dedica pues no sé, a ser agricultor, ¿no? Entonces, Minecraft tiene cosas buenas. Digo, de hecho tiene una versión de Windows que está hecha pues para el ámbito educativo, ¿no? Entonces, yo mismo utilicé Minecraft en una de mis clases de religión pues para que los niños creasen una iglesia, ¿no? Para trabajar qué es una iglesia, ¿no? Porque mucha gente hoy no lo conoce hoy en día. Pero hay más juegos. La verdad es que hay más juegos. O sea, por ejemplo, hay uno que se llama Overcooked 2, que básicamente es controlar unos cocineros, pues en unas cocinas así caóticas y tal, en las que pues uno se encarga de cortar la cebolla y el otro se encarga de pues servir el arroz, ¿no? Y entonces es un videojuego que en sí no es que sea no está hecho para ser educativo, de hecho Minecraft tampoco, pero es un juego en el que pues hay una cooperación, ¿no? Está hecho para ser un juego multijugador que se pueda jugar la familia, ¿no? O sea, y está muy bien, la verdad es que es un juego muy divertido en el que acabas viendo cómo vuela comida de un lado para otro, uno que va agobiado y pues ir viendo el arroz para preparar un sushi, para no sé qué. Total. Ya digo, como todo, ¿eh? O sea, los videojuegos tienen cosas buenas y cosas malas. Hay videojuegos, pues que efectivamente tienen un contenido que es nocivo. Es nocivo para cualquier persona incluso, ¿no? Pero en cambio hay otros que es para todos los públicos que son ingeniosos y tienen su qué, y tienen su atractivo. Véase, por ejemplo, un juego que ahora también me viene a la memoria, es el juego de Fall Guys, Ultimate Knockout.
Este juego que se ha presentado como una alternativa, pues, a juegos como esto, como Fortnite o tal. Pues básicamente es un juego en el que lo ves y dices, bueno, es que parece para niños, ¿no? O sea, tiene una estética así, pues muy colorida, muñequitos así, pues bastante adorables, ¿no? Pero que no deja de ser un juego competitivo, porque es el típico en el que uno tiene que aguantar todo lo que pueda. Son pruebas así en plan de... Estas, como diría, las del humor amarillo, ¿no? Estas pruebas así bueno, pues pasar a través de unas plataformas, de evitar que te golpeen y llegar primero a la meta, ¿no? Y es un juego para pasar el rato, y está muy bien. O sea, quiero decir, yo no... O sea, yo que conozco el mundo de los videojuegos, a mí lo que me sabe mal es que haya tanta gente, ¿no? Que... Tantos padres, sobre todo, ¿no? Que o desconocen lo que están comprando, o les da igual lo que están comprando, ¿no? Porque es eso, ¿no? Es algo que no hace... Lo que compran generalmente no hace bien al chaval, ¿no? Es algo que les tenemos que ayudar a gestionarlo. Al menos dándoles la información que necesitan, ¿no? Y yo creo que eso es básico. O sea, es eso, el mundo del videojuego. Hay mucha variedad y al haber variedad, como digo yo, no todo es malo. Hay cosas muy buenas. Bueno, como primera toma de contacto, creo que es el momento de ir acabando. Esto se puede ampliar porque, no sé, cuando he empezado creo que me he venido arriba y he hablado de redes sociales y tal, y tú has sacado también el tema de los youtubers, lo dejamos para otro día. Entonces yo simplemente nos hemos centrado muy mucho porque yo creo que cualquier boomer que esté aquí asomándose más que para jugar es porque tiene enanos a su cargo y no sabe muy bien lo que está comprando, y has hecho muy bien en enfocarlo desde el punto de vista educativo, pero has dicho que falta información. ¿Dónde pueden informarse? Desde luego tienes total permiso para dar publicidad a tu blog, que trata de eso, pero además de tu blog, cuéntanos sitios donde pueden informarse. Me parece que también los juegos llevan una especie de clasificación por edades y todas estas cosas. Cuéntanos esto y, sobre todo, ¿dónde pueden informarse para que no les den gato por liebre? Pues vamos a ver. Para empezar, los videojuegos tienen una clasificación llamada PEGI, que en inglés significa la información de los juegos, creo que era paneuropea. Que es eso, la clasificación de los videojuegos en la región de toda Europa. Entonces, bueno, es muy importante, es básico. Es básico saber que un videojuego en concreto tiene esto, ¿vale? Y después es también muy importante saber qué significa cada cosa. Es decir, la clasificación PEGI nos dice a partir de qué edad pueden utilizar ese videojuego los niños o chicos. Bueno, chicos y chicas, por supuesto, ¿no? 3, 7 años, 12, 16, 18. Y después hay una serie de símbolos que también nos indican qué contenido tiene. Que es lenguaje soez, juegos de apuesta, bueno, sexo, terror, ¿vale? Hay diferentes. Contenido violento, multijugador, también pagos dentro del videojuego, si es un videojuego en el que pues tiene la opción del online y dentro del online pues se pueden hacer diferentes pagos pues para conseguir diferentes objetos dentro del juego. Pero yo pienso que a veces eso lo hace de forma tan genérica que se queda corto. Está claro que es una aproximación y está muy bien, ¿no? Pero a veces se queda corto porque también es verdad que cada niño es cada niño. O sea, cada niña, cada niño, cada chico, cada chica, o sea, es un mundo, ¿no? Entonces, puede ser que una persona tenga un videojuego pues del Mario Bros. Y eso ya le ponga nervioso, quiero decir, porque hay niños que también pues tienen una forma de ser, hay unos que son más tranquilos, otros que se ponen nerviosos enseguida o son más ansiosos. Entonces esto no solo basarse en la clasificación PEGI, también yo recomiendo a las familias que conozcan bien a sus hijos, que vean lo que les conviene más, ¿no? Porque yo, por ejemplo, no le voy a comprar el videojuego del Doom, que es un videojuego para 18, que yo recuerde que es para más de 18 años y que es de matar demonios. Entonces, eso no se lo voy a comprar a un niño de 12 años, por ejemplo. Por muy maduro que me parezca. Yo, al menos en mi opinión. Si, por lo que sea, oye, que tengo un hijo de 16 años, y resulta que ya ha visto muchas películas de terror y tal, no sé qué,
y bueno, ha visto sangre y, hombre, no es muy recomendable, pero dices, hombre, pues a lo mejor los padres piensan que está bien dárselo, está bien comprárselo. Lo que yo quiero decir es que cada familia, cada padre y madre debe conocer a sus hijos. Y pienso que seguir la clasificación PEGI y tener, pues eso, comprar dependiendo de las necesidades de sus hijos, de lo que les gusta, pero también algo que no les haga daño, ¿no? Clasificación PEGI por un lado, que Ricardo ya se encargará de poneros el enlace pues aquí debajo del podcast. Y después, bueno, quería promocionar también, por supuesto, pues mi blog, ¿no? Que se llama Libroludos, Libroludos de WordPress, que todavía existe la dirección antigua que es de Blogspot. Pero bueno, en WordPress están los mismos artículos que en Blogspot y hay de nuevos. Y ahí básicamente lo que hago es recomendar no solo libros, sino también videojuegos que sean, pues eso, adecuados, que se puedan jugar. Y los que no se pueden jugar, pues, o que tienen cierta restricción, pues ya me he encargado pues de valorarlo objetivamente, ¿no? Decir, oye, esto es violento porque tiene esto. Se puede jugar más de una vez porque es bastante interesante, ¿no? Y se juega bien, no hay errores del personaje al moverse ni nada. O sea, básicamente eso, ¿no? La clasificación PEGI, el blog, y bueno, y en general, ¿no? En los portales digitales de compra de videojuegos, allí te dicen todo, prácticamente. O sea, hoy, a ver, lo complicado es cuando hoy en día vas a una tienda físicamente y compras pues el videojuego en formato físico, es decir, la caja con la carátula y el CD dentro, ¿no? Ahí sí que es más complicado porque a veces las carátulas no dan suficiente información del argumento. Tienes la clasificación PEGI, pero bueno, digo, en un portal, siempre que uno vaya a comprar un videojuego, te vas a encontrar la clasificación PEGI, te va a poner argumento, y yo creo que muchas veces te va a poner lo que o sea, el contenido explícito que contiene, ¿no? Igualmente yo recomiendo a las familias también, oye, buscar por internet, oye, ¿cómo es este videojuego? Ver algún vídeo por YouTube, ver cómo es la jugabilidad, es decir, cómo funciona, ¿no? Cuál es la trama del juego, ¿no? Porque es importante, ¿no? Es muy importante cuidarlo. Los detalles pequeños, aunque no lo parezca, muchas veces son donde radica, ¿no? Donde radica la educación en sí, ¿no? O sea, cuidar las cosas pequeñas es donde los chavales más se fijan, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es todo, ¿no? Para informarse. La clasificación PEGI, el blog y bueno, el internet, que en el internet, pues eso, podemos encontrar mucha información sobre cada videojuego. Bueno, a mí se me han quedado muchas preguntas en el tintero, pero teniendo en cuenta que esta es una clase para gente que no tiene ni idea, es para ponernos al corriente ya es suficiente. Y si los que oyentes o o visionarios, ¿cómo le diría? Bueno, los que me vean por YouTube o me escuchen por iVoox y ya está, tienen alguna duda, pues yo creo que Dani estaría dispuesto a resolvérsela y quedamos emplazados para hacer otro programa sobre youtubers y cosas de estas, en los que los de mi generación andamos un poquito flojos. Y yo sé que si algún millennial ha enganchado este programa, yo creo que lo habrá dejado a los 5 minutos porque estaba diciendo cosas muy obvias, pero para algunos no son tan obvias. Espero que os haya gustado y que esto haya sido un servicio público para mis amigos de boomers, que son la mayoría, intuyo, de mi parroquia. En fin, y poco más, y ya os digo, quedamos emplazados para hablar sobre youtubers y redes sociales. Porque yo creo que algunos manejamos las redes sociales pero vamos un poco pegados. Yo, por ejemplo, no me aclaro con Instagram. Yo estoy deseando que alguien me explique cómo funciona Instagram. Yo me quedé en el Facebook y en el Twitter y de ahí no paso. En fin, pero esto ya son programas a futuro y ya sabéis, si tenéis preguntas, pues me las enviáis y yo las reenvío. Y acordaos del blog que se llama... ¿Cómo es? Libroludos. Libroludos de WordPress. Pondré el enlace abajo. Y ya está. Y bueno, muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a vosotros.